Un feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que por sobre todas las cosas se encuentren en unión de su familia, disfrutando los unos de los otros. En esta hermosa mañana de sábado queremos estudiar la palabra del Señor y para eso vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre que estás en el cielo, en esta hora queremos rogar la unción de tu Santo Espíritu. Vamos a estudiar tu palabra, Señor, y queremos que tú seas quien nos guíe y quien nos oriente. Que en cada hogar que tus hijos están reunidos, mirando, Señor, puede estar allí tus santos ángeles, que los puedas cuidar, que los puedas proteger en este tiempo de tantos desafíos y tantas dificultades. Gracias, Señor, porque no estamos solos y gracias porque tú eres nuestro Dios. Quédate en esta hora con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestra meditación para esta mañana es Perdí el trabajo y ahora ¿qué? Y nuestro texto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. A la crisis que estamos teniendo ahora, a la enfermedad mortal que está barriendo el mundo, se añade la preocupación por el trabajo. Muchas personas se están preguntando, y algunos de ustedes seguramente están pasando por esa misma situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Me despidieron del trabajo? O como le dicen en inglés, they furloughed, que es no sacarte del trabajo pero no darte trabajo hasta que alguna vez las cosas cambien. No hay trabajo, no hay dinero. ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Con qué dinero voy a comprar comida para mí, para mis familiares? Esto está en la mente de una buena cantidad de personas. La incertidumbre está por todas partes. Muchos no pueden dormir y la angustia les ha quitado la paz. Y ahora viene la pregunta, ¿qué hago? Lo primero que te quiero decir es que la crisis que el mundo está pasando hoy día, Dios no es ajeno a la situación que está transcurriendo en este momento. En la historia bíblica nosotros encontramos situaciones de crisis por las cuales el pueblo de Dios también pasó por esas situaciones. Y nosotros encontramos a Dios interviniendo de manera milagrosa. Las historias que nosotros encontramos en la Biblia, esas historias pasadas, fueron puestas para que nosotros aprendamos a tener confianza en que el Dios de Israel es también nuestro Dios. Y no hay absolutamente nada que Él no pueda resolver. Vamos a estudiar una historia que ustedes la han escuchado, la han leído, y en la repetición es donde nosotros encontramos y le damos la oportunidad al Espíritu Santo para hacernos recordar estas cosas y para que nosotros podamos crecer en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. En esta historia daba la impresión que todo estaba absolutamente perdido, donde ni siquiera la esperanza
era una opción, o por lo menos eso era lo que se creía. Esta historia está registrada en Segunda de Reyes, en el capítulo 6 y en el versículo 24 y en los versículos que siguen a continuación. Pero déjeme mencionar el trasfondo, porque a veces cuando nosotros leemos algunas historias en la Biblia, no siempre entendemos todo el panorama, porque para poderlo entender necesitamos conocer qué es lo que decían los capítulos anteriores, cuál es la razón por la cual se está llegando al desenlace que se está llegando. Y esta historia comienza en realidad, y el trasfondo comienza en Primera de Reyes, en el capítulo 20, en los versículos que van del 1 al 43. Por lo menos vamos a sentar la base de la historia que nosotros queremos estudiar a continuación. En primer lugar, ahí encontramos uno de los protagonistas y es Siria, la nación de Siria. Los sirios eran enemigos de Israel y el rey sirio se llamaba Ben-Hadad. Y Ben-Hadad constantemente está buscando hacerle guerra a Israel. Y voy a mencionar los versículos de manera tal, no para que los podamos buscar, pero para que ustedes puedan tener la referencia. Primera de Reyes 20, del 1 al 43. Ahí está esta condición permanente que Ben-Hadad está haciéndole al pueblo de Dios. El rey de Israel de aquel entonces es Acab, el que se casó con esta princesa pagana que se convirtió en reina luego, Jezabel. Primera de Reyes 22. Ahora, Ben-Hadad desafía a Israel en Primera de Reyes 20, los versículos 3 al 6. Frente al desafío de Ben-Hadad, Israel decide no obedecer a la amenaza. Primera de Reyes 20, 7 al 12. Dios, por medio de su profeta, le dice al rey Acab que entregaría a Ben-Hadad en sus manos. Primera de Reyes 20:13. Dios le da una victoria rotunda a Acab. Capítulo 20, versículos 14 al 21. Estamos en el capítulo 20. Primera de Reyes, capítulo 20. Ahora, después de esta victoria, Dios advierte al rey Acab mediante el profeta que después de un año el rey de Siria regresaría una vez más. Capítulo 20, versículo 22. Y efectivamente, después de un año, Ben-Hadad regresa a pelear contra Israel. Capítulo 20, versículo 26. Y Dios le vuelve a dar a Acab la victoria sobre Ben-Hadad. Capítulo 20, versículo 28. Acab, ahora, en contra de la voluntad de Dios, le perdona la vida a Ben-Hadad, y no solamente le perdona la vida, sino que hace un pacto con el enemigo de Dios. Capítulo 20, versículos 33 al 34. Como resultado de esa desobediencia de parte de Acab, Dios sentencia a Acab y también a Israel por la acción del rey de perdonar al enemigo de Dios. Capítulo 20, versículos 42 y 43. Esta es la base, este es el trasfondo histórico de lo que está ocurriendo. Siria, enemigo de Israel, Dios le da la victoria a Israel en dos oportunidades y sin embargo el rey, en vez de quitarse el problema, en vez de quitarse a este rey, a esta nación que Dios le está entregando en sus manos, en vez de quitárselo de encima para que no siga molestando al pueblo de Dios,
no solamente le perdona, no solamente le devuelve las tierras que el padre de Acab le había quitado, sino que encima hace un pacto con el enemigo de Dios. Ahora vamos a la parte de la historia, habiendo conocido esto, que nos va a ayudar a comprender qué cosa es lo que está ocurriendo. Aquí el profeta que aparece es Eliseo. Y Eliseo nos va a contar una historia donde los sirios vuelven a atacar a Israel y los tienen totalmente sitiados. Esa historia está en Segunda de Reyes, capítulo 6, hasta el 24 y el capítulo 7, que va hasta el versículo 20. Y vamos a leer juntos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Aquí encontramos otra vez al enemigo de Dios viniendo una vez más a atacar al pueblo de Dios. Una vez más. Samaria, ¿por qué Samaria? Porque Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Y la sentencia que Dios le dio a Acab y a todo Israel se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 42. Como Dios le había dado ya a Acab la oportunidad, en 2 oportunidades, de vencer a este rey que venía incitado por Satanás, porque Satanás siempre ha tenido este asunto de querer luchar y de querer lidiar contra el pueblo de Dios. Entonces Dios le da una sentencia, allí donde mencioné, Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 42. Y esa sentencia era lo que estaba ocurriendo en este momento. Así ha dicho Jehová: por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Esto es lo que Dios le manda a decir a Acab. Ahora, tú que no has querido disfrutar la victoria que yo te he dado, porque soltaste al hombre de mi anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Designado, algo que fue designado por Dios para ser destruido. En este caso, Dios había ya proclamado un juicio y había dado una sentencia. Y Acab tenía que ejecutar la sentencia, pero él desobedeció completamente a Dios y se dejó llevar a sí mismo por su propio criterio. Y entonces ahora los sirios regresan. Para cuando los sirios regresan, Acab ya no era el rey, él ya había muerto, pero las consecuencias de las decisiones que él había tomado todavía continuaban. Así que la palabra del Señor, ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 6 y el versículo 25, nos dice que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ahora, cuando tú lees, cuando tú te adentras en estas historias, tú te lo tienes que imaginar. Aquí está esta gente, el pueblo de Dios. Están sitiados. No hay para comer. No hay ninguna posibilidad. Están metidos en un problema. Humanamente da la impresión que no hay ningún tipo de salida. Y la situación es tan complicada y el hambre era tan grande
que ellos se olvidaron de las leyes de alimentación, de salud que Dios le había dado a través de Moisés en Levíticos capítulo 11. Porque ¿qué nos dice el relato? Que ahora ellos estaban comprando una cabeza de asno. Y fíjense que la cabeza de asno la podían comprar los ricos porque estaban pagando 80 piezas de plata, que equivaldría a 1.200 monedas de plata en los días del Imperio Romano. En moneda de hoy día, más o menos unos $800. $800 por una cabeza de asno. ¡Qué miseria! Formando parte del pueblo de Dios, teniendo al Rey del universo, teniendo al dador de todas las cosas, su pueblo en una condición de mendicidad. Pero no solamente dice eso, dice también que ellos consumían lo siguiente, dice, la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma. Estiércol de paloma. Ahora, ¿quiénes eran los que podían comprar el estiércol de paloma? Que costaba, de acuerdo a lo que hoy día sería el dinero, $50 para comer estiércol de paloma. Algunos comentaristas bíblicos dicen que podría significar esto grano podrido. Pero ya sea que fuese grano podrido o estiércol de paloma, nadie pagaría $50 para poder comer algo inmundo y que no tiene ningún tipo de valor alimenticio. Pero tal vez la parte más complicada de esta historia, tal vez la parte más dramática, es la que viene a continuación. Y está allí. Estoy leyendo, Segunda de Reyes, estamos en el capítulo 6 y vamos a trabajar con el capítulo 6 y el capítulo 7. Pero voy a leer a partir del versículo 26 hasta el versículo 29. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, señor mío. Versículo 27. Y le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Le dice el rey. ¿Del granero? ¿O del lagar? Versículo 28. Le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, dam acá tu hijo, y miren bien lo que le va a decir ahora, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. No estás leyendo mal. No estás escuchando mal. El hambre es tan grande. La situación es tan crítica que los seres humanos se han olvidado de las relaciones familiares. El hambre es tan terrible que ahora viene una propuesta que para nosotros no lo podemos comprender. Por eso necesitamos nosotros adentrarnos en la historia. Esta mujer me dijo, da a tu hijo, comámoslo hoy y mañana nos comeremos el mío. Mira el planteamiento. Versículo 29. Dice, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Es hasta macabro ponerse a pensar, ver a estas dos mujeres cocinando al hijo de una de ellas para poder comer. Pero las madres siempre son madres. Porque el versículo sigue diciendo, y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Una cumplió con la propuesta de tener que comerse al hijo de una, pero cuando llega el turno de la otra simplemente esconde al hijo.
Ahora, para la clase social de los pobres de aquel entonces, la hambruna fue tan devastadora que ellos llegaron a comer carne humana. Pero te vuelvo a repetir, nosotros no nos imaginamos haciendo algo así. Pero cuando hay este tipo de hambre, el cerebro del ser humano se trastorna. Y el ser humano con hambre es capaz de cometer cualquier acto con tal de tener algo en el estómago. Miren esta situación. Ahí está el pueblo de Dios, pasando por esta crisis. Dios podría haberles resuelto, o mejor dicho, Dios les quiso resolver la situación en el pasado, pero las decisiones equivocadas de un rey los llevaron a esta situación. Y ahora ellos están sufriendo las consecuencias, no solamente de las decisiones del rey, sino están sufriendo las consecuencias también de las decisiones que ellos mismos han hecho. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice la historia? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 30 al 31. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Versículo 31. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey se enoja y ahora va a buscar un culpable. ¿Y quién es el culpable? El culpable es el profeta de Dios por la situación que está pasando Israel. Y en el proceso de culpar al profeta de Dios por la situación que estaba ocurriendo, también terminó culpando al mismo Dios que había enviado al profeta. Versículo 32, 6:32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey ahora envía un hombre a buscar a Eliseo con un propósito. Pero Eliseo está conectado con Dios y que conoce cuáles son las intenciones del rey, dice en ese versículo, mas antes que el mensajero viniese a él y los ancianos, estaban ellos reunidos, él dice, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? En otras palabras, está viniendo este mensajero y está viniendo de parte del rey. La venida de este mensajero no es otra cosa que lo que el rey está tratando de hacer en realidad a través de este hombre. Versículo 33. Dice, aún estaba él hablando con ellos, y he aquí que el mensajero, o sea, Eliseo estaba hablando con los ancianos, y dice, he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Este mensajero toma una decisión en su mente. Esta crisis es tan grande, está encima, simplemente, y aquí hace la pregunta, ¿para qué he de esperar más en Jehová? Esto no tiene salida, esto no tiene solución. ¿Para qué me voy a poner a confiar en Dios? Ahora, frente a esta crisis que estamos viviendo en el mundo entero, la tenemos ahora aquí, al lado de nosotros.
Tú prendes la televisión y todos los días estás escuchando lo que está ocurriendo y la cantidad de gente que se enferma, la cantidad de gente que se contagia, la cantidad de gente que muere, la economía paralizada, lo que mencioné al inicio, los trabajos cerrados. Solamente algunas personas que tienen la posibilidad de que sus trabajos son esenciales pueden todavía traer el sustento a sus hogares. Podría ser que así como este hombre, Satanás nos quiera tentar. Como dice este mensajero, ¿para qué voy a esperar en Jehová? Podríamos nosotros terminar diciendo, este virus está aquí. ¿De qué sirve confiar ahora en Dios? ¿Cómo voy a salir de toda esta situación? Y Dios ve todas estas cosas. Y vuelvo a reafirmar que no hay nada, absolutamente nada, que Dios no comprenda de toda esta situación que estamos pasando. Segunda Reyes 7:2. Ahora Eliseo, que se está entrevistando con el enviado del rey, Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana, a esta hora, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata. Recuerden que estaban pagando por la cabeza de un asno 80 monedas de plata, pero ahora se iba a poder comprar, dice, una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Esa declaración era algo impensado. Eso es como decir, mañana este virus va a desaparecer, todo el mundo va a regresar a su trabajo, no vamos a tener ningún tipo de problema financiero, todo va a quedar resuelto. Y al final del día es lo que nosotros quisiéramos escuchar. Y el oyente, versículo 2, el enviado del rey, el ayudante personal del rey, replicó, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, no me digas, mira, no me digas, frente a la declaración del profeta. Y dice ahora, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. ¿Qué declaración? En otras palabras, esto está tan complicado que ni siquiera Dios lo puede resolver. Esto está tan dramático que no hay salida. ¿Para qué esperar? ¿Para qué confiar en Dios? Aún, dice ahí, aún el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. ¿Qué le dice el profeta? Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¡Qué lucha! Aquí hay una lucha entre dos posiciones. El profeta de Dios viniendo a decir, para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que esta situación termine. Pero este hombre, no. Esto no tiene salida. Esto no tiene solución. Y a partir del capítulo 7, del versículo 3 al 15, hay una historia de 4 leprosos. Y estos 4 leprosos estaban tan hambrientos que simplemente tomaron la decisión de ir a buscar al campamento de los sirios algo de comer. Si nos dan de comer, en buena hora. Y si nos matan,
igual aquí ya estamos muertos. Así que la historia es muy interesante. Ellos van al campamento y se dan cuenta que el campamento está totalmente vacío. Y entran a una de las carpas de los soldados y se dan cuenta que hay comida y empiezan a comer. Imagínense ustedes, gente que no ha comido, no solamente comen, agarran propiedades, o sea, ropas, joyas, lo llevan, lo entierran, lo guardan. Y uno de ellos empieza a razonar, dice, no es justo que nosotros estemos aquí comiendo todo esto cuando el pueblo está pasando por esta tremenda hambruna. Así que la historia, ustedes la pueden leer, estoy simplemente sintetizando. Regresan y le hacen saber al rey lo que está ocurriendo. El rey tiene sus dudas, piensa de que es una trampa, que los sirios le están tendiendo. Pero ¿por qué había ocurrido esto? Versículo 6, 7:6. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Un ejército que había sitiado al pueblo de Dios, termina huyendo por intervención de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Cómo trabajó Dios? Dice que ellos oyeron un estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de gran ejército. Dios puede hacer lo que quiera. Para Dios no hay nada imposible. Porque lo imposible para el ser humano es la oportunidad para demostrar el Dios en quien nosotros debemos creer. Hermanos queridos, no es tiempo que te desanimes. Yo sé que estás pensando en una cantidad de cosas, de las preguntas que hice, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Y cuando finalmente se acabe, no hay trabajo. Hoy día mismo no tengo una cantidad de cosas. Voy a terminar endeudado. Yo sé que estás pensando en esas cosas. No tienes para pagar ni siquiera tus tarjetas de crédito, no tienes para pagar tu mortgage, no tienes para pagar tu renta. ¿Qué va a pasar? El Dios del cielo puede cambiar las cosas cuando Él quiera. Y miren lo que ocurrió. Estamos en el capítulo 7 de 2 Reyes, versículo 16 al 20. Y el pueblo salió a saquear el campamento sirio. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Versículo 17. El rey le había ordenado a su ayudante, a este que no tenía nada de fe, a su ayudante personal, que vigilara la entrada de la ciudad. Pero el pueblo lo atropelló ahí mismo, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. Versículo 18. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una doble medida de cebada, una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio. Ese oficial había replicado, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo,
no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios, está refiriendo al profeta, se está refiriendo a Eliseo, respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. Versículo 20. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Dos opciones frente a la crisis, frente a todo lo que todos estamos pensando. O no hay salida, no hay solución, Dios no va a intervenir, aunque Dios quisiera no puede, o simplemente tienes la otra opción. Frente a la crisis, hay un Dios que te ama, hay un Dios que sigue teniendo el control de todas las cosas, hay un Dios que está mirando tu condición personalizada, te conoce por nombre, está viendo cómo tú vas a salir adelante. Dos opciones. O actuamos como el mensajero de Dios, el mensajero del rey, o como el profeta de Dios. El profeta de Dios no se equivocó. Dios cumplió exactamente como lo había dicho. ¿Se imaginan ustedes? Un día no hay nada y otro día hay abundancia. Mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre, de una manera milagrosa, Dios ahora había provisto en abundancia todo el alimento y la riqueza material. Y todo fue dado completamente gratis, solo porque Dios ama a su pueblo. Dios te ama. Dios me ama. No hay un solo momento que hemos salido del pensamiento y del corazón de Dios. Dios mismo sufre. Dios mismo sufre. No es que Dios está simplemente de brazos cruzados, no me importa lo que está ocurriendo. No, Dios sufre. Son las consecuencias de habernos olvidado, el planeta entero, de las leyes de Dios. Tanto transgredir las leyes de Dios, tanto transgredir las leyes alimenticias. Estamos metidos en este asunto y no es un grupo de seres humanos, no es un país, es el planeta entero. Pero viene la retribución y vienen momentos en los cuales tenemos que confiar porque vamos a salir de esta situación. Esta es una cita que ustedes la han escuchado, pero esta es una cita que ustedes necesitan escribirla en algún lugar, ponerla cuando te entre la tentación. Está en el Deseado de todas las gentes, en la página 297. Y dice ahí, nuestro Padre Celestial, tiene para proveernos de lo que necesitamos 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Los que aceptan el principio de dar al servicio y la honra de Dios el lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades y percibirán una clara senda delante de sus pies. Esta es una promesa. O te aferras o lo dejas pasar. Nuestro Padre Celestial tiene más de 1000 maneras de resolver lo que a nosotros nos está preocupando frente a esta crisis y 1000 maneras diferentes que nosotros ni siquiera tenemos la menor idea. Si tan solo confiamos en Él, dice que vamos a ver desvanecerse las perplejidades. Vamos a verlo con nuestros ojos. Otra cita en Patriarcas y Profetas, en la página 194, dice,
cuando con fe echemos mano de su fuerza. Está refiriendo a la fuerza de Dios. Él cambiará asombrosamente la perspectiva más desesperada y desalentadora, lo hará para gloria de su nombre. El Señor no nos ha dejado, no nos ha abandonado para que nosotros suframos por la incertidumbre. Ustedes me han escuchado muchas veces mencionar que necesitamos hoy más que nunca poner nuestra fe en acción. ¿Se acuerdan lo que es fe? De acuerdo a Hebreos 11, 6, 7 y 8. Fe es ¿qué cosa? Es creer en todo lo que Dios dice. Es confiar en todo lo que Dios hace. Y es obedecer todo lo que Dios manda. Hermanos queridos, aferrémonos, confiémonos en todas las promesas que Dios nos ha dado. Él no nos va a fallar. En este tiempo, sé diligente. Ten tu culto diario. Únete a tu familia. Hay gente que está angustiada porque están tanto tiempo juntos. Hay informaciones que gente en otros países, el nivel de divorcios, el deseo de divorciarse está aumentando. Gente no puede vivir juntos. Este es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de acercarnos a Dios. Es un tiempo de confiar en Dios. Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Quiero animarte ahí donde estás, a confiar en que Dios puede resolver todas estas situaciones. Y lo va a hacer porque nos ama, porque te ama, porque Dios no nos ha olvidado. ¿No quisieras en esta mañana decirle al Señor, Señor, he estado desconfiando? Sí, es cierto, no puedo dormir. No sé cómo voy a resolver un montón de cosas. Pero Dios Todopoderoso, en esta hora, mis preocupaciones, mis angustias, las pongo delante de ti. Y voy a confiar en tu palabra. Y yo te digo algo más, cuando tú hagas eso, vas a tener paz en tu corazón. Vas a tener paz en tu alma. Si tú quieres tomar esa decisión, vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en el cielo. Señor, estas historias bíblicas son fascinantes, porque nos hablan de un Dios, no que hizo cosas milagrosas y hazañas en el pasado. Señor, ese Dios es el mismo Dios que tenemos hoy día. Es el mismo Dios que sigue teniendo el control absoluto de todas las cosas. Es el mismo Dios que nos ama. Es el mismo Dios que en su momento le va a poner fin a estas cosas y nos va a ayudar a salir adelante. Donde no estamos viendo soluciones materiales, Señor, tú nos darás las soluciones, porque este no es un asunto que nosotros hayamos creado. Estamos sufriendo las consecuencias de esta situación. Señor, pon paz en el alma de cada uno de tus hijos. Pon confianza, pon fe, que nuestra fe pueda entrar en acción y como resultado de eso podamos saber en quién hemos creído. Gracias, Señor. Guarda a tu pueblo, cuídale, protégele. Son favores que te rogamos, confiando en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios te pueda bendecir. Pasa un día hermoso en este día de sábado en compañía de tu familia.